Por favor. Hemos estado hablando de la forma en que Dios habló a Abraham, de la forma en que Dios tomó a este hombre y le enseñó que la importancia de la separación de toda su vida, la vida secular, la vida de este mundo, y una vida consagrada y puesta en manos de Dios. Abraham, a pesar de su edad, como leíamos hace un momento, que era de 99 años, tuvo este encuentro con Dios y Dios le dijo, tienes que hacer algo. Porque muchas veces quizá pensamos o de repente se parecería ser que Dios no demanda nada de nosotros o no nos pide nada, pero sí demanda. Y no demanda de nosotros solamente algo pequeño, hermanos. Él demanda de nosotros, ¿qué, hermanos? Todo de nosotros. Le dice a Abraham, anda delante de ¿qué? De mí. Y luego le dice, ¿y sé qué? Perfecto. Andar delante de mí, hemos aprendido, hermanos, a que es estar conscientes de que Él está frente a quién, hermanos, a nosotros. De que Él sí nos cuida, de que Él sí nos protege, pero de que Él obviamente está atento a todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Y esto tendría que ser una forma de presión para nosotros, de un freno para nuestro pecado. Porque yo lo repetía en esas ocasiones, estos domingos anteriores, que usted no actúa igual cuando lo ven a cuando no, ¿qué? Cuando no lo ven. No es como la canción, ¿verdad? Pero usted tendría que hacer o actuar siempre consciente de que Dios lo está observando, lo está escuchando. Anda delante de mí y sé que, perfecto. Sé transparente, sé sincero, sé completo, perfecto. No solamente significa sin error, sino significa completo. Y para esto, hermanos, contamos con su ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces viene la respuesta de Dios. Anda delante de mí, sé perfecto. Y entonces yo pongo mi pacto entre ti y mí. ¿No? Usted lo acaba de leer. Pero bueno, voy a retomar este punto. Adicionalmente a esta naturaleza de la consagración, de la santificación o santidad de un creyente, hermanos, aquí la vemos que es presentada a Abraham como un mecanismo o un ritual que los judíos tomaron. ¿Cuál es este ritual, hermanos? ¿Sí? Si usted lo ve ahí, vaya al pasaje, por favor, y acompáñeme, voy a leer más adelante. Y te daré a ti y a tu descendencia de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo, verso 9 de Génesis 17, Dios de Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Y ahí está ese rito que han guardado los judíos. ¿Cuál es? Dice ahí, será que circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, me detengo aquí y no quiero, hermano, entrar en detalles acerca de la circuncisión, que podría decirse mucho. He referido que la circuncisión trae como un asunto de higiene, ¿sí? Médicamente ha sido ya adoptado como algo higiénico, pero no voy a entrar en detalle respecto a esto. Era una costumbre. Cuando digo un rito, hermano, no piensen cosas extrañas. Un rito es una ceremonia, una costumbre, y así era. Basta decir que la circuncisión, ¿sabe qué significaba? Quitar la inmundicia. La inmundicia de la carne, que para un judío era muy importante esta separación. Tenemos una interpretación del propio Pablo cuando escribe su carta a los Colosenses, donde refiere a esto.
Pero lo que quiero señalar es que la circuncisión entonces indicaba que la descendencia, la simiente, todos los descendientes de Abraham tenían, o más bien que había corrupción en la carne. Y por lo tanto, la circuncisión lo que hacía era cortar y separar esta liga. Voy a ponerlo de una manera figurada, hermanos, porque esto, los pactos de Dios que vemos en la Biblia, que son varios, pacto adánico, pacto de Noé, tienen un símbolo o tienen algo figurado para ejemplificarlo. El último pacto es el nuevo pacto, dice, este es mi nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre. Y tenemos dos símbolos de este nuevo pacto, que es, ¿qué, hermanos? El pan y ¿qué? Y el vino. Pero el pacto de Noé tiene un símbolo, ¿cuál es, hermanos? El arco iris, ¿no se acuerdan? El pacto que hizo Dios después de que acaba el diluvio, sale, ¿qué, hermanos? Era el pacto de Dios de que Él jamás volvería, ¿qué? A juzgar la tierra como la había juzgado con agua, ¿sí? Ahora, el pacto con Abraham tiene un símbolo, ¿cuál es, hermanos? La circuncisión. Esta circuncisión significaba cortar la ligadura del pecado que venía en herencia de la naturaleza pecaminosa del hombre, y entonces de manera simbólica esta circuncisión figuraba o representaba que la simiente y toda la descendencia de Abraham por fin cortaría esta herencia de pecado. Entonces, debía ser quitada para siempre. De no hacerlo, hermanos, la descendencia permanecería impura y fuera del pacto de Dios. ¿Quieres formar parte de mi pacto? Entonces, la condición era circuncidar a quienes, hermanos, a todos los hijos, todos los varones. Y había una regla. ¿A cuántos días tenía que hacerlo? ¿Al octavo qué? Al octavo día, ¿sí? Entonces, ahora para nuestra santificación, ahora esta es la manera simbólica de la consagración o de algo, una marca que significaba que el pueblo de Dios era un pueblo que, hermanos, especial, distinto. ¿A quiénes, hermanos? A todos. Ahora, hoy por hoy, al pueblo cristiano, al pueblo, a la familia de la fe en Dios, en Cristo, tenemos nosotros también la obligación o el deber de esta misma forma como lo hizo Abraham y el pueblo de Israel. Y nosotros también tenemos que cortar, porque la circuncisión implica, es una operación que trae un ¿qué, hermanos? Un corte, ¿sí o no? Quirúrgico. Nosotros tenemos que cortar, renunciar. Yo no sé aquí cuántas personas han pasado por una renuncia, pero renunciar, hermano, pues es difícil. Y no estoy hablando de algo laboral, pero acuérdense que el mexicano que es luego tan apasionado y hace canción, he renunciado a ti, dice, ¿no? La canción. Renunciar a un amor, renunciar a algo, hermanos, que nos tenía que atado. Renunciar a una adicción, ¿me explico? Renunciar a un sentimiento, a una pasión que nos tenía esclavizados. El creyente tiene que renunciar de la misma manera que tenía que ser cortada la ligadura del pecado en esa circuncisión que representaba o representó para los judíos. Nosotros tenemos que despojarnos o alejarnos, cortar relación con todo aquello que traiga efecto de contaminación. ¿A qué, hermanos? A mi vida. Y cuando uno tiene que cortar alguna relación, eso trae dolor. Dolor porque nos cuesta siempre abandonar o despojarnos de las cosas que, ¿qué, hermanos? Que queremos. ¿Se acuerda usted a los niños cuánto trabajo a algunos les costaba dejar, ¿qué, hermanos? La chupeta, ¿no?
O de repente algunos tenían algún trapito o algún osito o algo especial y el niño no podía dormirse sin qué, hermanos, sin su muñeco, sin su trapo. Y hermano, a ver, intente quitarle al niño un juguete que acaba de tener. ¿Cómo vas? ¿Se va a enojar o no? Sí, le va a doler. Todo implica desprendernos de algo, nos cuesta. ¿Y qué voy a decir, hermanos, cuando hemos perdido a alguien que amamos? ¿Nos cuesta o no? Nos duele. Entonces, hermano, nos cuesta mucho dejar las cosas que queremos. Cosas que estamos acostumbrados y no queramos dejar de qué, hermanos, de ver, porque nos gusta. Cosas que estamos acostumbrados a qué, hermanos, a hacer. Mucha de la gente dice, es que toda la vida lo hemos hecho ¿qué? Así. Romper inercias, ¿cuesta o no, hermanos? Cuesta. Debemos, uno de los principios que ocuparon mucho los puritanos, hermanos, específicamente John Owen, era la mortificación al pecado. Tenemos que hacer morir a qué, hermanos? A la carne, a nuestros deseos. Y siempre pongo ejemplos de estos, hermanos, porque son muy prácticos. Si usted entra a dieta, hermano, y sabe que va a pasar por la tienda donde el pan está exquisito y a los que les cuesta tanto el trabajo quitarse el pan, ese pan que está recién horneado, que huele a azúcar maravillosa, y usted sabe que pasa por allí, lo que usted tiene que hacer es dejar de qué, hermanos, de pasar para dejar de qué, o de qué, porque en el momento que lo vea se lo va a querer qué, hermanos, comer. Entonces implica empezar a limpiar su refrigerador, porque si en su refrigerador está aquello que usted tiene que dejar de comer, si usted lo abre y lo ve, ¿qué va a hacer? Lo va a comer. Pero si usted deja de comprarlo, entonces el refrigerador, por más que quiera, cuando lo abra va a haber solamente agua y verduras. Y entonces va a tener que agarrar la zanahoria y chuparla y comérsela. Porque es lo que hay. Porque usted entonces empezó a hacer una dieta de cortar, de no comprar, de no consumir. Y es lo mismo con el pecado. Usted tiene que cerrar su refrigerador de pecado y dejar de exponer cosas que están a la mano de usted. Entonces, tiene que haber abnegación. Y cuando digo abnegación, ¿alguien conoce el significado de abnegación? Abnegación es sacrificio. Si una persona decide servir a Cristo, tiene que ser una persona dispuesta a sacrificarse. Apagar la tele cuando debe de poner atención a las cosas que debe de qué, de prestar atención. Es momento de leer la Biblia, entonces usted ¿a qué hace, hermano? Apaga la tele, apaga el radio y se pone ¿a qué, hermanos? A leer la Biblia. Es momento de orar y entonces usted simplemente apaga todo porque usted ha dispuesto su corazón para tener un momento de lectura, de devoción, de encuentro con Dios y que Dios le hable. El Espíritu Santo, hermanos, debe de dictarnos sentencias claras. Y la sentencia es simplemente cuando un juez da una sentencia de patria potestad y se la da, no sé, a la mamá y no al papá. ¿Y qué le dice el juez? Usted no puede ver a qué, a su hijo. No lo puede ver. De esa misma manera es así, hermanos. La sentencia de nuestro juez es: ustedes no pueden ser amistad con quién, hermanos, con el mundo. No pueden estar haciendo amistad con el mundo. Entonces, el creyente tiene que arrancar las pasiones de su naturaleza, porque nuestra naturaleza y nuestros deseos, hermanos, son corruptos. ¿Tenemos deseos sanos, hermanos? ¿Deseos santos, hermanos? No, esa es la realidad. Nosotros somos conducidos y arrastrados y llevados por nuestras pasiones.
Y es allí donde entonces tenemos que sujetarnos de la palabra de Dios, sujetarnos de nuestra fe en Cristo y pedir al Espíritu Santo que nos dé parte de este fruto, bueno, todo el fruto del Espíritu Santo, pero uno de ellos destaca, hermanos, dominio, ¿qué, hermanos? Propio. Y yo lo decía cuando hablaba, que por cierto es algo que vamos a ver ahora, lo estamos viendo en el matrimonio, hermanos. El dominio propio es algo que tiene que ejercitarse, es un músculo que tiene que ejercitarse. Y para ejercitarse se tiene que hacer cada momento, hermanos, constantemente. Tenemos que hacer morir nuestra carne, porque la gracia de Dios simplemente aborrece todo lo que es pecado y todo lo que nos conduce y nos aleja y corrompe y molesta y desagrada a Dios. Ahora, tenemos que recordar que la circuncisión fue ordenada de forma apremiante. ¿Y a qué me refiero apremiante? Urgente. De carácter, hermanos, urgente o necesaria para todo el linaje de Abraham. Y de no cumplirse, hermano, ¿sabe qué sucedía si un descendiente de Abraham no era circuncidado? ¿Sabe cuál era la consecuencia? La consecuencia era dejaba de formar parte del pueblo de Dios. Era rechazado. Era echado fuera y simplemente ya no formaba, aunque fuera hijo, ya no era reconocido como ¿qué? Como hijo. Porque no cortaba, porque no seguía el mandato de Dios, hermano. Y de esa misma manera, hermanos, usted y yo tenemos que cortar todo lo que tenga este amor y deseo por las cosas del mundo. ¿Por qué? Sencillamente 12:4 de Hebreos, ¿lo sabe de memoria? Vaya usted a la Biblia, este pasaje que quizá muchos de nosotros lo hemos escuchado y tendríamos que tenerlo 12:14, ¿sí les dije? 12:14. Lo lee conmigo. Seguid la paz con todos y la santidad. Pero ahí quiero que subraye. ¿Qué tenemos que seguir, hermanos? La santidad. ¿Por qué? ¿Qué dice adelante? Sin la cual nadie verá al Señor. De hecho, el título de este mensaje es Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. La circuncisión fue ordenada, no fue sugerida. La consagración, la santidad, hermanos, no es algo que nos conviene, que es bueno. No, hermanos, la santidad es algo urgente y necesario. ¿En quién, hermanos? En nosotros. Estamos obligados, tanto para el nuevo creyente, el recién nacido en Cristo, está obligado a ver constantemente en su cuerpo, ver morir. ¿Ver morir qué, hermanos? El pecado, el deseo. Y hermanos, es un triunfo, hermanos, cuando nuestro cuerpo deja de querer estar deseando, pecando, acostándose con eso, hermano, que no empata con nosotros. ¿Sí? Acariciando eso, hermano, que conduce nuestra vida, nuestro cuerpo a maldición. El creyente, aún recién convertido, está obligado a ver la muerte de la inmundicia de la carne en su cuerpo. De la misma manera que está obligado un creyente maduro, un creyente que ha avanzado en la fe. Abraham era un hombre de edad avanzada y él había ya conocido de Dios, había tenido un encuentro con Dios antes, era un hombre maduro en las cosas espirituales. No hay distinción a nadie. Santidad, sin la cual, ¿qué, hermanos? Nadie verá al Señor. Y hermano, si decimos que somos creyentes y que la gracia de Dios está con nosotros y decimos tener una supuesta gracia,
La gracia verdadera siempre erradica, siempre extirpa, siempre corta todo pecado. Y va arrancando, es como esa podadora que va avanzando poco a poco sobre el pasto y va, ¿qué, hermanos? Aventando y desechando toda raíz que está estorbando, que está creciendo. La gracia verdadera, hermanos, va aniquilando, exterminando todo el pecado. No podemos decir que tenemos gracia y la gracia esté apapachando, ¿qué, hermanos? El pecado. La gracia simplemente no soporta el amor al pecado. De ser así, no sería gracia. Solamente sería engreimiento de una persona o de un corazón envanecido. Porque si hay algo, hermano, que ama el pecado, es un corazón envanecido, engreído. Que le pregunta usted a esa persona, hermanos, y él va a decir que todo está aquí, hermanos. Bien. ¿Cómo está? Bien. Hermano, con frecuencia se llega a pensar que el bautismo es análogo a la circuncisión. Bautismo, circuncisión. Y podríamos discutir un poco acerca de esto, hermanos, pero no busco o no persigo esto, ¿sí? Creo que lo que más bien cada creyente debe estar seguro es de comprender el significado espiritual, tanto de la circuncisión como del bautismo. Porque el significado siempre es mucho más importante que el signo. Entonces, el bautismo explica o va más allá de la circuncisión. Porque la circuncisión consistía en quitar la inmundicia de la carne, pero el bautismo, ¿qué termina siendo, hermanos? Termina enterrando, sepultando al hombre, ¿qué, hermanos? Al viejo hombre. ¿Sí me explicó? La circuncisión era cortar la inmundicia de la carne. No, el bautismo, ¿qué hace, hermanos? Entierra totalmente y sepulta, ¿qué, hermanos? La carne, el viejo hombre. El bautismo no dice aquí hay algo que tenga que ser quitado, sino que todo el bautismo termina definiendo que toda mi carne, todo mi cuerpo, todo lo que yo era debe de estar, ¿qué, hermanos? Muerto. Yo le preguntaría, hermanos, antes de conocer a Cristo, ¿había algo que valiera la pena en su vida? Si usted duda de eso, me preocuparía. Pero, hermano, sin Cristo, antes de conocer a Cristo, nada en mí era bueno. Nada en mí era digno. Nada en mí era loable o salvable, rescatable. Toda mi vida estaba perdida. Toda mi vida estaba podrida. Mis deseos pecaminosos. Mi corazón podrido, enfermo. ¿Sí? Mi mente, hermano, contaminada y corrompida. Nada en mí era bueno. Entonces, toda mi carne, todos mis deseos tendrían que ser, ¿qué, hermanos? Enterrados. Cuando yo conocí a Cristo, dije, Padre, todos mis intentos y todo lo que soy, lo tiro. Porque es lo mismo que dijo Pablo, ¿no? Todo lo tomo, ¿por qué, hermanos? Por basura. Todo lo que he construido, todo lo que estudié, todo lo que me preparé, todo lo que soy, judío de judíos, ¿sí? Hebreo de hebreos, ¿no? Fariseo de fariseos. Nada de eso me ha servido. Y todo lo tomo por basura y todo solamente por perseguir, con tener conocimiento del Dios vivo. Entonces, el bautismo no dice algo de aquí tiene que ser quitado, como de repente usted poda un árbol y cuando poda un árbol, hermano, no le arranca todo, ¿sí? No, corta algunas partes, nada más, ¿no? Las cosas que están mal, las quita, las ramas, lo que sea, pero se queda parte del arbolito. En este caso, hermanos,
todo tuvo que ser tirado. Porque cuando conocí a Cristo, Él me hizo renacer, me dio una nueva, ¿qué, hermanos? Vida. Entonces, todo debe ser enterrado con Cristo, morir allí, hermano. Y entonces, cuando yo clamé, yo estaba muerto, porque dice allá en Efesios 2, cuando estábamos muertos en pecados y qué, hermanos, y en delitos. Pero entonces, hermano, fíjese lo que sucedió. Dios me llamó. Y créeme que ahora tengo muy claro esto del llamado. Es una palabra que ahora me cobra para mí más valor. Porque ahora mi hija, la mayor, no dice voy a trabajar, sino voy al llamado. Siempre le digo que no se equivoque de llamado, pero hermano, a esto me refiero. Cuando estábamos muertos, entonces la voz de Dios se escuchó y me dijo, ven fuera. ¿Se acuerda? Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Porque iglesia es los llamados ¿de dónde? De afuera. Eso es iglesia. Usted estaba perdido y muerto y Dios nos llamó, y entonces cuando estábamos muertos, Él nos dio ¿qué, hermanos? Vida. Entonces fuimos enterrados, muertos y levantados como hombres nuevos en el nombre de Cristo. El bautismo entonces nos enseña que por la muerte pasamos de muerte a vida. Como el arca de Noé, que pasó a través de la muerte y como barca emergió a un nuevo mundo, a una nueva vida. De la misma manera, el bautismo expone nuestra salvación por la resurrección en Cristo. Nosotros hemos renacido, resucitado en Cristo. Y termino, hermano, con 1 Pedro 3, por favor. Vaya a 1 Pedro. Pedro describe el bautismo. Y vea cómo lo describe. 1 Pedro, capítulo 3, cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice la escritura allí en Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a leer para que usted me acompañe. Voy a leer yo desde el verso 17, porque es mejor que padezcáis. Pero ¿cómo debemos de padecer? ¿Haciendo qué, hermanos? El bien. Y por eso Pablo nos dice, no nos cansemos de hacer qué, hermanos? El bien. Y si hay una persona al lado, la vecina, o hay una persona, un familiar que está lastimándonos o hiriéndonos, o hay alguien que está haciendo nuestro mal en el trabajo, hermanos, y nos está hiriendo, hermanos, ¿usted qué va a hacer? ¿Pagar mal por mal? No. No te canses de hacer qué, hermanos? El bien, porque es mejor. ¿Qué es mejor? Padecer haciendo qué, hermanos? El bien. Si la voluntad de Dios, ¿qué, hermanos? Así lo quiere. Ahora, lo que sí se vale es orar y decirle, Señor, si así lo quieres, bueno, pues voy a seguir ayudándolo. Aunque él sea una persona mala, ¿con quién? Conmigo. Quizás es lo que dice mi esposa para conmigo, pero bueno, ella sigue haciendo el bien para conmigo. Porque dice el texto, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo, ¿qué, hermanos? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Y allí está, hermanos, la consagración, la santificación, hermanos, no es otra cosa, sino que, hermanos, estar muerto ¿en dónde, hermanos? En la carne. Pero vivo ¿en qué, hermanos? En el espíritu. Muerto a la carne, vivo en el espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero ahora, por favor, verso 20 lo leo yo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron, ¿qué, hermanos?
salvadas por agua. Ahora sí conmigo, todos juntos, el 21. El bautismo corresponde a esto ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A ver, hermano, ¿aquí está hablando del bautismo que se hace aquí en la tina? No, hermano. Para que no usted vaya a confundir, porque va a decir, pastor, usted todo el tiempo nos enseñó que el bautismo nos salva. No, el bautismo en agua. Pero el bautismo real, hermano, el nacimiento en Cristo, ese es necesario para la salvación. Este bautismo que corresponde a esto, dice ahora, nos salva, no solamente quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, pero esto solamente se logra a través de la resurrección. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Y hoy quizá no es Semana Santa, pero hoy es tiempo para decir, Señor, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Muerto a mi vida, muerto a mi carne, muerto a mi concupiscencia y muerto a mis deseos, y vivo en el Espíritu Santo y vivo para Cristo. Y Él es mi todo y es lo que quiero y lo que deseo. ¿Vivir para quién, hermanos? Para Cristo. Arraigado